Hola de nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Ayer tuve mi primer conversación con un chat de inteligencia artificial, con GPT, y les comentaba a nuestros invitados el día de hoy, a Marisol Cervantes Salvatori, politóloga y experta en tema de impuestos, José Luis Romero Hicks, exdirector de Bancomext, y a Carlos Quesada, que de la hermana República de Chile está con nosotros aquí en México ya viviendo hace un rato, y es director de More Innovation, que explica muchos temas de inteligencia artificial. Les comentaba que en esta conversación, pues, traté varios temas. Uno de ellos, por ejemplo, fue uno que hemos tocado aquí en Gabinete en la Sombra, que es la seguridad nacional mexicana, los organismos a los que ha formado México en este tema, y me contestó una serie de cosas que ante sus imprecisiones me decía, discúlpame, tiene razón, entonces ya me daba el dato de ese organismo, por ejemplo. Y en el tema que hoy nos atañe, que es el nearshoring o la relocalización de las cadenas de suministro y la inteligencia artificial, me decía que tenía, me decía el ser de inteligencia artificial, el conversador de ChatGPT, me decía que había una relación muy importante, fundamental, me decía, y lo estoy citando literalmente, la adopción de inteligencia artificial puede tener implicaciones en la demanda de habilidades y la estructura de la mano de obra en los países nearshore. A medida que ciertas tareas se automatizan con inteligencia artificial, puede haber cambios en los perfiles de trabajo requeridos y una mayor necesidad de habilidades relacionadas con la inteligencia artificial. Esto puede influir en las decisiones de nearshoring al considerar la disponibilidad y el acceso al talento especializado en inteligencia artificial. Me comentaba Carlos Quesada antes de comenzar que cuál era la relación, cuál sería la relación entre inteligencia artificial y nearshoring. Bueno, pues aquí me dio varias el ChatGPT, me dijo la inteligencia artificial, por otro lado, se refiere a la capacidad de las máquinas o sistemas informáticos de realizar tareas y procesos que normalmente requerirían de la inteligencia humana. La inteligencia artificial abarca una amplia gama de tecnologías, como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y la robótica. Y me dijo varias cosas más. Pero bueno, ahorita no vamos a conversar con GPT, vamos a conversar con seres humanos de carne y hueso, uno desde la hermana República de Guanajuato, José Luis Romero Hicks. Sí estás en Guanajuato, ¿verdad, José Luis? Es Por correcto, la Mario, biblioteca de gracias tu por la casa, creo que invitación. ahí. Y le voy a pedir ahora a Marisol Cervantes Salvatori, que dice que ella viene muy afilada, que no está de acuerdo con la inteligencia artificial, pero pues vamos a dejarle a Marisol que comience. Por favor, Marisol, cuéntanos. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación al programa. Muchas gracias otra vez por el privilegio de compartir este foro con ustedes y por permitirme la oportunidad de participar en este programa, en este tema tan importante. Por supuesto que estoy de acuerdo con la inteligencia artificial. Incluso estoy muy convencida de que esto es un fenómeno que tenemos que tomar en cuenta porque hablamos nada más del nearshoring y decimos, bueno, pues es que se ha establecido preponderantemente después de la pandemia, porque las cuestiones de logística así le han permitido, por supuesto, a nuestro país y a algunos países de la región de Latinoamérica poder capitalizar este potencial en la industria del nearshoring. Sin embargo, es muy importante este tema de la inteligencia artificial. Yo me quisiera adelantar un poquito a un comentario que aquí nos comenta Mario Velasco de si se va a automatizar estos procesos. Yo me iría un poquito antes. ¿Cuál es la importancia de la inteligencia de la importancia de la inteligencia artificial? Pues es primero ver en dónde está el potencial del mercado, cómo podemos predecir la oferta y la demanda de los mercados que queremos abastecer, dónde están las mejores condiciones geográficas de logística, la mayor predictibilidad de cómo va a ser el comportamiento del capital humano, en donde potencialmente las empresas puedan instalar sus manufactureras, automotrices, maquiladoras, empresas de logística. Me parece muy importante que se utilice el tema de la inteligencia artificial y yo creo que para allá vamos. México, sin duda, creo que está en pañales todavía, pero estamos en un proceso de una revolución industrial en donde ya ahorita sería impensable pensar en un proceso de
de business intelligence sin el tema de inteligencia artificial. Cuando empieza el auge de la economía, pues yo creo que las empresas y los negocios se daban por bien servidos de conocer la estacionalidad de sus productos. Esto ya ha quedado totalmente obsoleto. Nos dábamos por bien servidos por conocer a grandes rasgos macroeconómicos la oferta y la demanda. Hoy en día yo creo que esto queda obsoleto. Con el tema de la inteligencia artificial, somos capaces, aquellos que emprendemos negocios, de conocer el comportamiento de nuestros clientes, el comportamiento de la industria, y pues ya vamos más allá de la estacionalidad. Vamos con temas mucho más complejos que por supuesto permitirán en un futuro automatizar los procesos, corregir algunos errores, porque pues hoy en día vamos con prueba y error de las máquinas, por ejemplo, quienes se dedican a la manufactura. En el conocimiento de las máquinas, pues hoy vemos cómo se puede dar ya una capacitación remota a través de robots a máquinas que ensamblan autopartes en las automotrices. Entonces, pues aquí estamos hablando de ejemplos muy importantes de cómo la inteligencia artificial viene a darle un valor totalmente agregado a las empresas que deciden establecer sus establecimientos permanentes aquí, derivado del auge del nearshoring. Carlos, ¿cómo ves tú? Muy bien, muy completo. Sí, bueno, el nearshoring también puede entenderse como el outsourcing de maquilas o de fabricación más cercano posible al mercado de consumo, que en este caso sería, por ejemplo, Estados Unidos y México, y los países de Centroamérica serían los países beneficiarios del nearshoring, digamos, pues en contra de los países asiáticos. Y por eso, bueno, que ellos están buscando muchos, digamos, fábricas, tanto de Estados Unidos, capitales taiwaneses, e incluso europeos, ponerse, pues, muy cerca del gran capital. Pero yo veo que, claro, eso es el nearshoring, es el concepto de nearshoring, pero pues la inteligencia artificial tiene muchos usos, demasiados usos, diría yo. La inteligencia artificial como outsourcing, por ejemplo, puede utilizarse como para que empresas de Estados Unidos subcontraten personal especializado en inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Si aquí también hubiera un desarrollo de recursos humanos, ¿no es cierto?, en temas de inteligencia artificial, nosotros podríamos estar generando digamos, fábricas de chat, de bot chats, fábricas que tengan que ver con algoritmos de inteligencia artificial que optimicen procesos en las fábricas, pues, por ejemplo. Bueno, pues ChatGPT ayer me dijo que la relación concretamente era la implementación de inteligencia artificial en servicios nearshore. Las empresas que optan por el nearshoring pueden buscar proveedores de servicios en países cercanos que tengan experiencia en inteligencia artificial. Esto puede ser especialmente relevante si la empresa desea aprovechar la inteligencia artificial para automatizar ciertos procesos y mejorar la eficiencia de las operaciones. José Luis Romero, ¿cómo ves? Bueno, antes que nada agradezco la invitación. Me encanta compartir el foro con Marisol nuevamente y con Carlos. Muchas gracias. Fíjate que yo también me puse hoy en la mañana cuando vi nuevamente los temas de hoy, le pregunté a ChatGPT, al igual que tú lo hiciste ayer, Mario, yo le pregunté, oye, ¿cuáles son los pros y los contras de la inteligencia artificial? Y les voy a leer lo que me contestó. Dice, los pros de la inteligencia artificial son eficiencia mejorada. La inteligencia artificial puede realizar tareas de manera más rápida y precisa que los humanos, lo que puede aumentar la eficiencia y la productividad en diversas áreas como la atención médica, la fabricación y la atención al cliente. Segundo, automatización. Puede automatizar tareas repetitivas y mundanas, lo que permite a los humanos concentrarse en actividades más creativas y de alto nivel. Esto puede aumentar la satisfacción laboral y liberar tiempo para otras actividades importantes. 3. Toma de decisiones basada en datos. La inteligencia artificial puede analizar
grandes cantidades de datos y proporcionar información y análisis precisos para respaldar la toma de decisiones informada. Esto puede ser especialmente útil en áreas como la planificación empresarial, la gestión de riesgos y el diagnóstico médico. 4. Mejora de la precisión y la seguridad. La inteligencia artificial puede ser más precisa y consistente que los humanos en tareas como el reconocimiento de voz, la visión por computadora y el control de calidad. Además, la inteligencia artificial puede realizar trabajos peligrosos o arriesgados para los humanos, lo que mejora la seguridad en entornos peligrosos. Pero no todo es miel sobre hojuelas. El ChatGPT nos dice los contras de la inteligencia artificial. 1. Desplazamiento laboral, que tú ya mencionaste, Mario. La implementación de la inteligencia artificial puede resultar en la autorización de empleos tradicionales, en la automatización de empleos tradicionales, lo que puede llevar a la pérdida de puestos de trabajo y el desplazamiento laboral. Esto plantea desafíos económicos y sociales y requiere una adaptación y reentrenamiento de los trabajadores para nuevos roles. 2. Falta de empatía y subjetividad. A diferencia de los humanos, la inteligencia artificial carece de emociones y subjetividad. Esto puede ser una limitación en áreas que requieren empatía y comprensión emocional, como la terapia psicológica y el servicio al cliente personalizado. 3. Privacidad y seguridad de los datos. El uso de la inteligencia artificial implica recopilación y análisis masivo de datos, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de la información personal. Existe el riesgo del mal uso de los datos o violaciones de seguridad que podrían tener consecuencias negativas significativas. Y finalmente, sesgos y discriminaciones. Si los datos utilizados para enfrentar los sistemas de inteligencia artificial contienen sesgos inherentes, esta puede perpetuar y ampliar esos sesgos. Esto puede llevar a decisiones discriminatorias o injustas en áreas como el reclutamiento, la concesión de préstamos y la justicia penal. Entonces, bueno, esa es la opinión de ChatGPT. Un poquito para terminar sobre nearshoring y luego acomodamos los temas. El nearshoring en México es un tema importante para nosotros, pero también hay que dimensionar esto frente a los tamaños de Estados Unidos. Concluyo dándoles un dato. En México hay 94 millones de metros cuadrados en parques industriales. En la ciudad de Chicago hay más de 111 millones. Nada más la ciudad de Chicago tiene más metros cuadrados de parques industriales que toda la República Mexicana. Marisol, aquí el tema importante que nos dice José Luis es que en el tema del nearshoring, por ejemplo, el tema de los parques industriales, parece ser que en México, en el país, hay un déficit de parques industriales. O sea, hay mucha demanda y parece que no hay parques industriales. Y ya habíamos hablado contigo del desarrollo regional y de lo importante para el desarrollo regional los estados que pueden tener otro tipo de ingresos, como otro tipo de impuestos con el nearshoring. Pero ¿cómo ves tú? ¿No estamos preparados para tener para aprovechar al máximo el nearshoring? ¿Dependerá de nosotros o las empresas, como lo hizo Tesla, va a poder superar cualquier problema con esa superinversión que hace? ¿Cómo ves tú? Pues yo creo que es muy importante la pregunta que haces. Tesla es por excelencia el referente que nos viene a la mente a los mexicanos cuando hablamos de nearshoring. Sin embargo, bueno, recordemos, ahorita se acaba de publicar hace un par de días un decreto para las empresas que decidan ponerse en el Istmo, aprovechando toda esta infraestructura que se está dando del Tren Maya. Hay una serie... El transísmico, dirás, ¿no? El transísmico, perdón. El transísmico, no, bueno, pero también el Tren Maya, porque justamente para esos estados de la región se ha promulgado un decreto de facilidades fiscales, por poner un ejemplo, hasta el 90% de descuento o de condonación en el impuesto sobre la renta. 3 años, ¿no? Durante 3 años. Va de 3 a 5 años, Uh-huh. El decreto que se publicó hace algunos días. Entonces, bueno, esto creo que tiene que ver mucho en una cooperación, tanto pública como privada, para que esto pueda
pueda resultar en un buen puerto, ¿no? ¿Qué es preocupante? Yo quisiera, por supuesto, ahondar en estos contras que se han platicado aquí. Pues recordemos que México es uno de los países que más ciberataques tiene. En América Latina el más. En América Latina y en el mundo. Más que Brasil. Y en el mundo es uno de los países que más ciberataques tiene. Entonces, creo que la industria de la inteligencia artificial tiene que estar preparada para estos ciberataques. Tenemos que fortalecer la inteligencia artificial y todo el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas que para nosotros, a lo mejor para un país como México, pueden parecer muy incipientes. ¿Qué es otra cosa que a mí en lo personal, esta es mi opinión, me preocuparía? Que el nearshoring, de la mano con la inteligencia artificial, obliga a las empresas a ir evolucionando mucho más rápido. De tal manera que sabemos además que la inteligencia artificial es muy cara para quienes la quieren implementar con buenos resultados. Entonces esto me parece que podría extrapolar todavía esa diferencia entre en las manos de quién están los capitales de producción, ¿no? Yo creo que esto podría tener el riesgo de potencializar esta brecha de desigualdad y dejar fuera, por supuesto, a pequeños y medianos negocios que quieren competir contra las grandes empresas porque simplemente no pueden alcanzar económicamente esas inversiones tan grandes que se necesitan de inteligencia artificial para ponerse a la vanguardia y ser competitivas no nada más con las empresas de México, sino con las empresas en Estados Unidos, en el mundo y bueno, aprovechando también este fenómeno que se está dando con China, pues yo desde mi punto de vista pues puede poner el capital más concentrado en manos de empresas que tienen hoy en día más la capacidad de invertir en tecnología. Sin embargo, veamos la parte buena. Podremos ver nosotros también como consumidores y como generadores de negocios una eficientación en los procesos, una disminución en los riesgos y bueno, pues podremos también hablar de expansiones de mercado. A mí, ahorita que estamos en el foro platicando, pues se me ocurre este fenómeno que estamos viviendo, por ejemplo, de Tijuana. Estos doctores que se vienen a operar a Tijuana, ¿por qué? Pues porque las instalaciones médicas en nuestro país son mucho más baratas, pero son los mismos doctores que operan en Beverly Hills los que operan en Tijuana. Entonces, ¿qué pasaría si esta inteligencia artificial pudiera extrapolarse? Según los que salen en Botched, no. Dice, no te vayas a Tijuana. Toda la gente que reparan en Botched desde que los que operaron en México, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que aquí estamos hablando también de un mercado muy masivo, ¿no? Sin embargo, sabemos que hay doctores que lo mismo operan en Los Ángeles que en Tijuana. Entonces, imagínense que este nearshoring médico, porque ahorita estamos hablando de manufactura, maquiladoras, pero no estamos hablando de prestación de servicios, que un doctor pueda a la distancia prestar sus servicios y hablar de un nuevo nearshoring de prestación de servicios, específicamente en este caso que acabamos de mencionar, en el sector médico, que ya también Carlos Romero platicaba de este tema de los diagnósticos, José Luis Romero platicaba de los diagnósticos médicos, y de cómo puede impactar, por supuesto, esta industria del nearshoring y la inteligencia artificial en la prestación de servicios y no nada más en la producción de bienes y servicios. Oye, nada más un pequeño detalle. Botched es un programa gringo, es un programa de Estados Unidos sobre unos cirujanos plásticos que operan a gente con complicaciones pues muy, muy graves, muy profundas. Y muchos de los pacientes que atienden por querer pagar menos se atendieron en México y salieron muy mal. Nada más ese pequeño detalle. Carlos Quesada, te noto escéptico de la relación entre el nearshoring y la inteligencia artificial. Dime, ¿por qué estás escéptico? Es que en realidad hay muchos desafíos para México. El hecho de que exista el nearshoring, que es una fuerza global realmente, pues que se está viniendo a México, es para atender el mercado de los Estados Unidos, no es para atender el mercado mexicano. Entonces, digamos que pues, todos los beneficios se van a ir a las empresas globales. Entonces, a mí lo que me preocupa es dónde está el beneficio para México. Está muy bien. Desarrollo regional, cobro de impuestos, por ejemplo. Desarrollo regional, capacitación, elevación. La falta de transferencia de parques tecnología industriales, temas de infraestructura, tema de recursos humanos, pero también necesitamos invertir,
no digo que el gobierno, sino los empresarios mexicanos también tienen que invertir más en en fábricas para Estados Unidos. La verdad que pues, a mí lo que me preocupa realmente es si el nearshoring es un beneficio real para el país. O sea, ¿qué tan real es cuál es el impacto del nearshoring aquí en México? Estaba leyendo que están construyendo algunos, dicen entre 40, 44, otros 50, 50 y algo parques industriales y que ya está todo eso, digamos, pues copado, ¿no? Entonces, efectivamente necesitamos más incentivos para seguir construyendo parques industriales, porque el nearshoring va a ser una tendencia, un flujo de capitales que no va a parar, pues, ¿no? Entonces, fíjate que un poco recordando lo que hizo en tu país la Concertación chilena, a mí sí me gustaría que ahorita que en México hay una efervescencia de procesos electorales para nombrar candidatos tanto del gobierno como de la oposición, sí me gustaría que pudieran fijar objetivos comunes. Claro, es una utopía porque pasó en Chile después de la dictadura de Pinochet, pero sí me gustaría que se pusieran de acuerdo en varios temas. Uno es el tema del nearshoring y la inteligencia artificial y cómo tanto todos los sectores público, privado, social, deben de constituirse, deben de agruparse para fijar los objetivos, por ejemplo, del nearshoring, es decir, cómo crear más infraestructura, mejorar la capacitación, invertir más en educación, tener todos estos elementos que se requieren para potenciar el nearshoring, ¿no? Energías limpias, recursos hídricos, todo lo que se necesita para poder recibir a una cierta cantidad de industrias que probablemente dupliquen o tripliquen el parque industrial de esta zona. Y las de tecnología, como las que invierten en realidades aumentadas, sistemas virtuales, inteligencia artificial. José Luis, ¿cómo ves? Bueno, el impacto la relación entre inteligencia artificial y nearshoring es una relación genérica entre la aplicación de la inteligencia artificial y el desarrollo de las manufacturas o del desarrollo del valor agregado de diferentes tipos de empresas, inclusive de software. Entonces, lo que sí veo yo es que ya la inteligencia artificial llegó para quedarse. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en materia inmobiliaria, que tiene mucho que ver con parques industriales. Las opiniones de valor de las tierras, los famosos avalúos, pues ya se hacen también por inteligencia artificial. Se toma información de la Big Data y se procesa con inteligencia artificial. En materia de crédito bancario, por ejemplo, ya el uso de algoritmos de inteligencia artificial para análisis de riesgo es una realidad. En materia de pronósticos económicos, de modelos insumo-producto y de correlaciones sobre ciclos económicos, ya están usando inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial ya llegó para quedarse. Ahora, respecto al nearshoring, Mario, creo que es importante recordar que el nearshoring ya venía sucediendo de manera natural desde el siglo pasado, precisamente como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y con mayor velocidad a raíz de la ratificación recientemente del TEMEC, que sustituyó al TELCAN. El volver a América del Norte como una zona natural, geográfica, de integración económica, ya había provocado. Lo que lo vino a acelerar, como ya lo sabemos, es el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, el cambio de suministro de cadenas de valor como resultado del COVID y la invasión de Rusia a Ucrania. Esto lo ha venido a acelerar y ha afectado fuertemente tanto a México y en América Latina también a Colombia. Ahora, los retos son inconmensurables y yo creo que las oportunidades allí están. Siempre, como yo escucho la profundidad del argumento de Carlos, siempre preocupa al final de la tarde cuál es el beneficio para un país de tanta inversión concentrada en manufacturas. Y este tipo de preguntas nos la hemos hecho en México durante los últimos lustros. En realidad, los países que han logrado últimamente mayor valor agregado, más que de manufacturas, están en las mentefacturas. Pero esa es una discusión
que también tiene validez y que no es el énfasis de hoy. Yo concentraría mi comentario diciendo que hay una gran demanda para utilizar a México para relocalización de empresas, sobre todo por dos razones. Uno, por la proximidad geográfica con América del Norte, con Estados Unidos y con Canadá. Y segundo, también por la batería de tratados de libre comercio, en donde lo que se haga en México tiene oportunidades para reexportarse hasta un total de casi 50 países. Entonces, México sí es un imán para las inversiones, pero hay que ser realistas. Estamos enfrentando grandes retos, o retos-amenazas. Una primera amenaza, y regresando al tema de las inversiones a raíz de las facilidades fiscales que se anunciaron para la parte del Istmo y parte del Tren Maya, bueno, hay una realidad. Tenemos problemas de energía eléctrica y de electricidad. El gobierno le apostó a una mayor centralización y ahorita estamos pagando los costos de emprender este retroceso. Ya se han tenido que autorizar porque la realidad se impone, la política y la técnica, para dar autorizaciones que se habían venido arrastrando los pies en los últimos años. Un segundo reto o amenaza es el tema de la seguridad. Aquí en el Bajío, en el estado de Guanajuato, es un tema muy importante y las inversiones en el Bajío se están moviendo del corredor industrial hacia el norte del estado, en la frontera con Querétaro, en la zona de San Luis de la Paz, en donde ahí no hay tantos problemas de seguridad, o no hay problemas de seguridad, y las inversiones en San Luis de la Paz se están viendo más bien como inversiones en Querétaro más que en Guanajuato. Una tercera amenaza es el reto de la especialización de la mano de obra. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar desarrollar y capacitar capital humano en los nichos de actividad que aún desconocemos en México y que ya se están desarrollando en otros países, le hace Europa y China? Otra amenaza que tenemos es el Estado de Derecho. Como sabemos, hay un gran reto del sistema judicial, está capturado por diferentes ineficiencias en muchas de las entidades. José Luis, nos vamos a una pausa y ahorita volvemos contigo. No se vayan. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi. WowMX.tv. Pues miren, aquí está la caricatura de Fernando Morales, nuestro caricaturista oficial. Y bueno, pues ahí como una salvación es la inteligencia artificial y el nearshoring. ¿Querías concluir con el comentario que nos decías hace rato, José Luis? Sí, estaba yo hablando las amenazas que tiene o que enfrenta México al nearshoring en México.
y había comentado el tema de la energía eléctrica y la electricidad, el tema de la seguridad, el tema de la especialización de mano de obra y Estado de Derecho, y finalmente dos más. Uno es, una amenaza es la certeza jurídica del gobierno, preguntarnos si en México hemos avanzado realmente en simplificación administrativa y eliminación de barreras para abrir un negocio de cualquier empresa, y creo que no hemos avanzado mucho últimamente. Y finalmente el tema del desarrollo humano. No cabe duda que sin desarrollo humano y gobierno que lo procure abierta y decididamente, pues casi todo el crecimiento económico se convierte en un crecimiento pues más bien de tipo empobrecedor, Mario. Ese sería mi comentario. Crecimiento empobrecedor. ¿Por qué, Marisol, tú, cómo ves esto que dice José Luis? Crecimiento empobrecedor, desarrollo improductivo. ¿Qué opinas tú? Bueno, coincido, por supuesto. Esto es uno de los retos, además, que tendrá que vencer el nearshoring, ¿no? Y yo creo que para allá iba un poquito mi comentario hace un momento, bueno, de todos los retos que representa este nearshoring y cómo además, bueno, aquí en esta caricatura, la verdad, analizándola, ahorita lo que acabamos de ver, pues se ve a un hombre totalmente hundido con dos anclas. Sin embargo, yo lo veo hundido, ¿no? Entonces... o cayendo más bien, ¿no? También. O sea, y el ancla además pues no le queda tan cerca. Entonces, bueno, yo creo que todo depende de la interpretación con la que uno vea la caricatura y la realidad. Yo creo que esto muy probablemente puede ser un área de oportunidad para los negocios. Sin embargo, habrá muchos que si no las aprovechan o no las pueden aprovechar, no por falta de voluntad, pues se quedarán abajo y se quedarán totalmente sesgados en las industrias que han representado durante años. Entonces esto a mí me parece muy importante y que es un tema que se debería de atender. Volviendo al tema que decía también, por supuesto, José Luis, la autoridad también tiene que ser responsable de generar estos incentivos y no nada más tienen que ser en materia fiscal. Ya he tenido el privilegio de estar acá en foros anteriores y saben que me gusta mucho hablar de impuestos, pero esto no nada más se trata de facilidades impositivas. Esto también tiene que ver con el abastecimiento de las necesidades primarias de aquellos seres humanos que utilizan el capital humano que está siendo utilizado por las empresas de nearshoring, ¿no? Estaba leyendo también cómo el tema de la inteligencia artificial ha ayudado a empresas, por ejemplo, Mave, por ejemplo, FEMSA, aquí en México, ha ayudado en el tema de la inteligencia artificial para promover que sus empleados no se vayan y reducir esta rotación que sabemos que es muy costosa para las empresas, ¿no? Entonces, el tema de inteligencia artificial, pues por supuesto alcanza también el tema del capital humano y es muy importante que vayamos viendo todas las aristas y todos los puntos de vista que implica el uso de la inteligencia artificial, especialmente para las empresas de nearshoring, pero para toda la industria y los nuevos negocios que se establecen en México. Carlos, ahorita de lo que han comentado Marisol y José Luis Romero Hicks, tú como empresario, una empresa de innovación, ¿consideras, como lo han expresado en distintos puntos de vista, que el capital humano más capacitado, empresas de tecnología, se dé en Nuevo León, Puebla, Ciudad de México, Estado de México? ¿Cómo ves tú? Pues ahora la educación online, tanto para licenciatura, maestría, educación continua, permite que pues los que quieran seguir desarrollándose puedan pues en cualquier parte del país estudiar, ¿no? Entonces y de allí creo que no hay límites. Más bien el incentivo en esos lugares tiene que ver más con, como decía José Luis, con la inseguridad, con la certeza política. Tocaste el tema de Chile, o sea, ¿qué pasó en aquellos tiempos cuando terminó Pinochet su periodo y después vino la concertación? Hubo un acuerdo entre las partes en mantener en el largo plazo un modelo económico. ¿Qué hace China? China, pues si vas a Shanghai, ves el plan que ellos tienen ahí para 50 años y lo tienen ya en maquetas, el libro, entonces cada 10 años. Entonces, Los libros blancos. Pero lo tienen. Y aquí en Latinoamérica lo que necesitamos son planes a largo plazo. Educación, infraestructura, energías limpias. O sea, no podemos estar invirtiendo en energías que no son
limpia, porque de aquí a unos 20, 30 años más vamos a quedar fuera del mundo, ¿no? Tenemos que invertir en educación. El gobierno y los empresarios deben, de alguna manera, pues, tener un acuerdo, un pacto, una visión. Pero si estamos peleando cada 6 años, pues, en una visión de país, y después viene otra, y después viene otra, y después viene otra, pues tenemos que tener una base para que nos permita aprovechar flujo de inversiones que va a venir a México. O sea, ya está viniendo y se va a quedar. El tema es cómo lo aprovechamos. Ojalá el gobierno y no solamente el gobierno, sino ahora que vienen las campañas, se pusieran de acuerdo, ¿verdad? Las distintas alianzas para fijar objetivos generales, gane quien gane, del país. Yo también veo, José Luis, que hay una posibilidad de que se vuelva más asimétrico, es decir, sí vamos a aprovechar el nearshoring, sí vamos a aprovechar la inteligencia artificial, pero vamos a volver al tema asimétrico norte-sur que siempre ha afectado a México y a buena parte del mundo también. Y también quisiera, José Luis, que reflexionaras esto. Sí, la relocalización de las cadenas de suministro fue producto, entre otras cosas, de la pandemia y de la grave pandemia que comenzó en China. Pero curiosamente es China quien más invierte en la relocalización, en el nearshoring en México. Además de eso, en lo que se refiere a Latinoamérica, de Centroamérica para el sur o en el cono sur, la que más invierte también en tecnologías, en extracción de las materias primas como el litio, es China. El dueño del Triángulo Dorado en Sudamérica para la extracción de litio es China. Entonces, ¿cómo ves esto en un marco geopolítico, José Luis, de que por un lado es China la que se afectó en teoría por las empresas que salieron de ahí por la pandemia, pero al mismo tiempo China es la que más aprovecha la relocalización en México, sumada que China es la que es la preponderante inversora en el cono sur, no así en México, pero sin embargo en México también estamos viendo que hay esta planeación estratégica china, y en este contexto geopolítico también estas asimetrías que se vuelven a recalcar norte-sur, es decir, no solamente Nuevo León, Coahuila también parece que se está beneficiando de nearshoring, y evidentemente la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, pero ¿qué va a pasar más al sur? Ya dijeron Marisol y tú que no son suficientes estos incentivos fiscales para el transísmico, porque estoy diciendo transísmico, y creo que es transísmico, me estoy equivocando yo. ¿Cómo ves, José Luis? Bueno, lo que sucede en la realidad es que si tú abrieras un contenedor de bienes hace 30 años, estaría lleno de productos terminados. Y si tú abres un contenedor el día de hoy, está lleno de partes. Entonces, el paradigma del comercio internacional ha cambiado a tal grado que, en realidad, el hecho de que el conflicto de Estados Unidos de tipo comercial con China haya sido principalmente una de las razones del nearshoring, eso no quiere decir que hay miles de empresas chinas que se beneficiarían de establecerse en México, aprovechar los tratados de libre comercio que tiene México y de cumplirse las reglas de origen, poder exportar hasta 50 países, como lo mencioné hace rato. Entonces, hoy en día el comercio internacional es complejo y complementario. Les doy otro ejemplo. Cuando yo estudié economía hace ya un titipuchal de años, el comercio internacional era un tema de excedentes. Exportabas lo que te sobraba. Entonces, cuando alguien decía, oye, ¿por qué compras zapatos en Brasil? ¿Qué no tienes zapatos en México? ¿Por qué compras vino francés? ¿Qué no tienes vino mexicano? ¿Por qué compras arroz basmati de India o de Tailandia? ¿Qué no producen arroz en México? Y hoy en día, el comercio internacional y el consumidor es totalmente distinto al de hace 40 años. Hoy en día, la corbata que se usa puede ser de manufactura coreana, la camisa puede ser de manufactura mexicana, el traje puede ser
hecho en Hong Kong o en Italia y los zapatos hechos en México, Estados Unidos o Brasil. Y si tú te subes a un coche, también te vas a dar cuenta que de los cientos y miles de piezas, el lugar de la manufactura es de todo el mundo. Entonces, este paradigma, Mario, ha cambiado y por eso se explica que también muchas de las inversiones de nearshoring son asiáticas, pues no solo de China, sino también de Taiwán y también de Japón y también de Corea del Sur y también de Vietnam y también de Indonesia y de Tailandia. Entonces, el comercio internacional ya muestra una gran interdependencia y por eso, y con esto termino mi comentario, creo que estaba yo leyendo a Víctor Solé, que es el CEO de EY México, en donde declaró hace no mucho que a México, aunque no quiera, le va a ir muy bien. El año pasado entraron más de 35,000 millones de dólares en inversión extranjera, un 12% más que en el 2021. Y según la Secretaría de Economía, la mitad de eso provino de nuevas inversiones, no solo de reinversiones, y casi la mitad también de reinversión de utilidades. Entonces, evidentemente que es un reflejo de que no todos son problemas en México, que es un país de grandes oportunidades, y bueno, yo coincido con esta idea optimista de que a México, aunque no quiera, le ver muy bien. Eso de aunque no quiera es algo que me preocupa o me llama la atención. Marisol, Carlos y luego José Luis, a manera de conclusión, quisiera que me dijeran qué desearían que propusieran las distintas fuerzas políticas en el proceso electoral del año que entra, porque evidentemente si hay, por ejemplo, muchas mujeres candidatas a la presidencia por las distintas alianzas, un tema de género va a ser fundamental, ¿no? Los temas de género de la mujer, de la violencia de género, de la mujer en la productividad, va a ser un tema fundamental. El tema del medio ambiente también, si hay mujeres científicas que han estado metidas en los temas de medio ambiente, o en los temas de innovación, o en los temas tecnológicos, bueno, van a ser unos temas. ¿Qué te gustaría, Marisol, Carlos y José Luis? ¿Qué propuestas innovadoras te gustaría ver en las distintas fuerzas políticas para aprovechar el tema del nearshoring y la inteligencia artificial y que no sea como este CEO que nos mencionaba José Luis, que aunque México no quiera, es decir, que México quiera para que, evidentemente, potenciemos eso? ¿Qué opinas, Marisol? Y a manera de conclusión. Muchas gracias, por supuesto. Yo creo que aquí hay una responsabilidad total de parte de las autoridades en el sentido de imponer una revolución en la agenda. Estos temas de género, por supuesto, los derechos laborales de las mujeres, el cuidado del medio ambiente, la adopción de nuevas energías limpias, tienen que ser temas que estén en la agenda para poder incentivar que a México le vaya mejor, pero le vaya mucho mejor de lo que creemos. Ahora, yo no quiero perder la oportunidad de hacer mi comercial en la parte de impuestos y un poco relacionado también con la inteligencia artificial, hacerle un llamado a la autoridad fiscal para que también utilice estas herramientas de inteligencia artificial, porque indudablemente hay empresas que ven un beneficio en establecerse en nuestro país y qué bueno que las estén aprovechando ellos, que les optimicen sus ganancias, qué bueno además que hay una generación de empleos hacia los mexicanos y además que traen nuevos valores agregados. Sin embargo, por parte de la autoridad fiscal, creo que este sería un reto muy importante de inteligencia artificial, de poder medir el comportamiento de los contribuyentes y poder optimizar también la recaudación y que esta recaudación, por supuesto, se vea reflejada en todos los servicios que vendrá como un círculo virtuoso para poder abastecer a todas estas empresas que han decidido y han creído en México, ya sea por sus razones geográficas, ya sea por su cualificada y a lo mejor más barata mano de obra o por las razones que queramos pensar. Sin embargo, han visto un beneficio en establecerse en México. ¿Cuál es el beneficio entonces que verán las autoridades mexicanas para poder sacar provecho de la inteligencia artificial
y del fenómeno de nearshoring y el establecimiento de estas nuevas empresas. Ese es el reto de las autoridades, en específico Estás fiscales. evadiste un poco la respuesta porque yo te dije qué te gustaría ver como propuestas de campaña, Marisol, y los evadiste. Ahí no tienen que ver las autoridades. ¿Qué te gustaría ver que proponen en estos temas las distintas fuerzas políticas en vista del proceso del año que entra? No, bueno, o sea, lo que pasa es que... Sí, evadiste un poco la... Lo que pasa es que son dos temas diferentes. O sea, es una de las propuestas tanto políticas, pero también tiene que haber propuestas operativas, porque sin las operativas, pues las políticas se quedan nada más en el discurso. Contestando a la pregunta, si me quiero ir nada más a las preguntas, a las propuestas políticas, pues por supuesto que tiene que haber una agenda de inclusión en derechos laborales, reconocimiento de las mujeres, de las madres autónomas, ahora como se les llama, que pues ya sabemos que en México 7 de cada 10 hogares están comandados por mujeres autónomas, entonces por supuesto que habrá que tomarlas en cuenta en esta agenda de la mano de obra, que por supuesto serán empleadas sin duda en estas empresas que vienen por esta ola de nearshoring. ¿Qué es lo que me gustaría a mí ver como mujer? Que esta agenda de madres autónomas y de madres trabajadoras pueda tener un eco en sus derechos laborales. Carlos, ¿qué te gustaría ver? Porque eres chileno-mexicano, ya eres más mexicano, eres medio-medio. Chileno medio mexicano. No digas que soy medio, por favor. Medio chileno, medio mexicano. Sí, eso sí. Okay. Pero estoy complementando. ¿Qué te gustaría ver? Porque tú estás trabajando aquí en empresas, eres empresario, eres director de una empresa, te dedicas a la tecnología. Sí. ¿Qué te gustaría ver que propusieran las distintas fuerzas políticas en estos temas que nos están? Yo digamos, más que el tema de género, no sé, equidad de género, no, inteligencia artificial y nearshoring. No, yo creo que México le debe apostar a la educación. O sea, lo que debe poner en la agenda es la educación, porque es lo único que va a hacer que pues la gente del sur del país, como bien dijiste, pues de un salto. Las mujeres que están en sus casas por medio de la educación online den un salto. Es lo que hizo Singapur, la isla de Silicio, ya lo escribió Tom Peters hace muchos años atrás. ¿Cómo creció Singapur? Invirtió en educación, claro, erradicó la corrupción, pero y ahora que está la inteligencia artificial, el data science, el machine learning, todo ese tipo de herramientas, allí es donde debemos pues apuntar. El mundo tiene lo que se llama pues una falta de profesionales en esa área tremenda. ¿Y por qué no tenerlos aquí en México? Y termino pues diciendo, pues si no aprendemos en un año, o sea, si no estamos estudiando en un año, en esa misma medida estamos desaprendiendo, porque pues inversamente proporcional. Claro, el resto del mundo no puede comer, pues. Eso. José Luis, un minuto, por favor, de conclusión. Estado de Derecho y Estado de Derecho con seguridad. Segundo, educación. Sin educación no hay movilidad social. Tercero, invertir en salud. Somos el antepenúltimo lugar en gasto de salud entre los países de la OECD. Movilidad, facilitar la movilidad interurbana, interregional, para desarrollo urbano y para desarrollo regional. Y vivienda. Una familia con vivienda se incorpora automáticamente a la clase media. Bueno, pues Marisol, José Luis Romero Hicks y Carlos Quesada, pues nos han expuesto los distintos tópicos y ángulos acerca de cómo piensan acerca del nearshoring y la inteligencia artificial, sus dudas, todo lo que hay. Por supuesto, déjenme decirles que también estamos medio abriendo brecha, porque estos temas no están muy tocados y muy relacionados, no se están investigando, pero estamos tratando de abrir brecha, sobre todo pues también para abrir una ventana al futuro. Yo les agradezco mucho, como siempre, brillantes los tres, y a ustedes les deseo buenas tardes y buena suerte. Nos vemos en el siguiente Gabinete en la Sombra. Gracias. Gracias. Muchas gracias.